Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Con nuestra Madre llevamos el mensaje de nuestro Señor Jesucristo a cada lugar donde suena la radio 104.5 Morenita del Valle. Buenas noches a todos, bienvenidos a compartir Asalto a la Verdad con la conducción del Padre Juan Rodolfo Apud. Padre, muy buenas noches. Muy buenas noches, Maxi, buenas noches a toda la audiencia, acá listos para hacer este asalto a la verdad. Una tarea maravillosa, esclarecedora y al mismo tiempo peligrosa. Muy peligrosa. Por eso queremos empezar este programa con un pequeño videíto, si te parece, Maxi. Así vamos al grano directamente. Muy bien. Se trata de por qué mataron a Charlie Kirk, ¿no? Todos sabemos quién es y podríamos decir que es un mártir de la verdad. Sí. Podríamos decirlo. De allí a que la Iglesia lo reconozca como tal, hay una
un trecho largo, porque, bueno, primero que no era católico, pero ya estaba empezando a ir a misa con su esposa. Sí, estaba en proceso de conversión. Sí, un proceso de conversión muy serio, ¿no? Así que vamos a ver qué dice. ¿Por qué lo mataron? ¿Por qué lo mataron a Charlie Kirk hace unos días? ¿Qué hizo este joven de malo? Defendió la verdad. Amó la verdad. Lo mataron entonces por odio a la verdad. A la verdad, el comunismo ya la odiaba el siglo pasado y también tuvo que matar así millones. Y cuando cayó el muro de Berlín, entonces se dieron cuenta que había que hacerlo de otra manera y la revolución fue cultural. Y para nuestra conciencia que nos pese, tomaron la cultura, las universidades sobre todo. Y entonces la cultura hoy en día respira toda esta agenda progresista, woke, porque ya no es más pobre contra ricos, hubo que cambiar, porque la sociedad ya con ese discurso no iba. La dialéctica es mujeres contra hombres, homosexuales contra heterosexuales, negros contra blancos, cualquier minoría. Todo lo que se puede hacer dialéctica se hace dialéctica. La dialéctica destructiva del comunismo. Es lo mismo. Ahora bien, el comunismo siempre ha sido de matar. Es un azote satánico. Así lo llamó Pío XI. Y así, por ejemplo, en Argentina, a Jordán Bruno Yenta y a Carlos Saqueri, que tendrían que ser mártires, ya los mataron. Solamente por decir la verdad, porque el comunismo no podía callarlos. Un tiro en la cabeza a Carlos Saqueri, a salir de misa. 11 tiros a Jordán Bruno Yenta. Hombre de Dios. Y ahora, últimamente, la cultura estaba tan tomada por todo esto que quizás no había tantas muertes o tan conocidas, pero claro, se levanta alguien, bendito Dios, este joven que defiende la vida en contra del aborto, defiende la familia, tiene una familia hermosa, habla a favor de Dios, habla a favor de todo lo bueno, y como no lo pueden callar y gana cada vez más audiencia y popularidad, lo matan. Lo matan y festejan su muerte. Los medios de comunicación de Estados Unidos, progres, que son la mayoría, festejaron su muerte, aplaudieron en vivo. Otro periodista dijo que estaba bien que lo mataran, porque él había dicho palabras de odio, que había producido ese odio. ¿Qué palabras de odio? Con tanta caridad, escuchaba todo, respondía con... Es justamente como anda en Twitter dando vuelta esta frase, nos dicen fascistas para poder matarnos. En definitiva, al primero que mataron, así, por así decirlo, pero con antonomasia, es al Señor. ¿Qué dijo la verdad? No lo pudieron callar, lo mataron. Nosotros tratemos entonces de aprender de esto. Sigamos el ejemplo de la esposa, valiente esposa de este joven que se estaba convirtiendo en el catolicismo, que iba a misa con su esposa. Ella pasaba en el momento de la comunión y pedía la bendición, se quedaba arrodillado sentado, pero al obispo Barron le había dicho que estaba pensando hacerse católico seriamente. Aprendamos a defender la verdad y aprendamos también a odiar el error. No al que erra, pero sí el error, porque es la prueba de que amamos la verdad. Nuestra Madre nos acompaña en esta tarea. Recemos por su eterno descanso. Si hace falta, pensamos que está en el cielo ya. Ave María y adelante. Bueno, qué impactante esta reflexión, padre, que nos está compartiendo sobre la muerte de Quique Charles. Hará 2 semanas que ocurrió esto. Sí, un poquito más. Sí. El tiempo pasa rápido, ¿no? Pero lo importante es que hoy me acordaba, a causa de que el Evangelio hablaba de Herodes, sí, que al escuchar lo que decían de Jesús, él pensaba que era Juan Bautista, que había resucitado, al que él había hecho matar. Sí. Entonces, cuando una persona como Juan Bautista predica la verdad y como se la decía a él mismo, que no le era lícito vivir con la mujer de su hermano, a pesar de eso, él escuchaba esa verdad, la escuchaba con agrado. Sí. No estaba dispuesto a dejarla a la mujer, pero sí lo escuchaba con agrado. No así la mujer lo odiaba, sí, y por eso lo mató. Pidió la muerte de él, ¿no? Entonces, decía, ¿cómo cuando este chico, por ejemplo, hablaba así de la verdad, hacía debates y rompía las argumentaciones, ¿no? Sí. que había en ese momento, muere, lo matan,
pero se multiplicó su voz enormemente en todo el mundo. Sí. Y sigue, y ahora hay muchos jóvenes que los quieren imitar, porque la verdad tiene eso, que la verdad no muere con la muerte, la verdad sigue viviendo, y por eso lo que hoy llaman verdad, pero que en realidad son opiniones que están, digamos, muy manchadas con el interés, el propio interés, ya sea personal o grupal. Sí. Eso termina con la persona y con el desprecio de la comunidad. En cambio, la verdad no, la verdad brilla más cuando se la quiere apagar. Por eso me parecía valioso esto, ¿no? Bien, sobre este tema, Maxi, nos quedaba ver un último puntito acerca de los distintos relativismos que habíamos visto, ¿te acuerdas? ¿No? El relativismo cultural, sociológico, el relativismo racista, y nos quedaba el relativismo político, que hoy en día es una de las formas más extendidas en nuestra sociedad, como su nombre lo indica, hace depender la verdad de los compromisos políticos, sí, ¿no? Ya sean de los votos de la mayoría o también de los pactos entre los partidos políticos, o de otros modos de lograr el común acuerdo, el famoso consenso, ¿no? Así, si todos están de acuerdo en que el aborto es legal, pues el aborto será realmente legal y por tanto bueno, porque en la sociedad lo que es legal se lo identifica con lo bueno. Con lo bueno, sí. Pero no siempre es así. Uh-huh. No siempre es así. Es legal sacar a una familia de un terreno, ¿no? Es legal porque el terreno tiene un dueño, sí, pero tampoco se la puede tirar debajo de un puente. Hay que buscar la forma de conservar la dignidad de la persona, ¿no? Salvando también lo legal. Sí. Pero de por sí lo legal no es caridad muchas veces, ni justicia siquiera. Entonces, si todos están de acuerdo en permitir, por ejemplo, la prostitución, esta ya no va a ser un delito, ni siquiera un pecado. O si la mayoría ha votado que se enseñe un error, eso dejará de ser un error para ser una verdad. Este relativismo metido hasta los huesos en nuestra cultura produce gravísimos daños, empezando por ese descalabro de la misma libertad humana. El Papa Juan Pablo II escribió una cosa muy bonita cuando él decía: con esta concepción de la libertad, la convivencia social se deteriora profundamente. Si la promoción del propio yo se entiende en términos de autonomía absoluta, se llega inevitablemente a la negación del otro, considerado como un enemigo de quien defenderse. Y de este modo la sociedad se convierte en un conjunto de individuos colocados uno junto a los otros, pero sin vínculos recíprocos. Cada cual quiere afirmarse independientemente de los demás, incluso haciendo prevalecer sus propios intereses. Sin embargo, frente a los intereses análogos, parecidos de los demás, se ve obligado a buscar cualquier forma de compromiso, si se quiere garantizar a cada uno el máximo posible de libertad en la sociedad. Así, desaparece toda referencia a valores comunes y a una verdad absoluta para todos. La vida social se adentra en las arenas movedizas de un relativismo absoluto. Entonces todo ya es pactable, todo es negociable, todo tiene su precio, dicen, ¿no? Todo se compra, también la voluntad. Incluso el primero de los derechos fundamentales, el de la vida, ¿no? Pasa a segundo lugar. Es
lo que de hecho sucede también en el ámbito más propiamente político o estatal. El derecho originario e inalienable de la vida se pone en discusión o se niega sobre la base de un voto parlamentario o de la voluntad de una parte, aunque sea mayoritaria, de la población. Es el resultado nefasto de un relativismo que predomina de modo incontrovertible, que es el derecho deja de ser tal porque no está ya fundamentado sólidamente en la inviolable dignidad de la persona, sino que queda sometido a la voluntad del más fuerte, al que más grita, se impone, y de este modo también sufre la democracia a pesar de sus reglas, porque va por un camino de totalitarismo fundamental. El Estado deja de ser la casa común, el ámbito que protege, donde todos pueden vivir según los principios de igualdad fundamental, y se transforma en un Estado tirano que presupone que tener el poder me da libertad de disponer de la vida de los más débiles e indefensos, desde un niño aún no nacido hasta el anciano, en nombre de una utilidad pública que no es otra cosa en realidad que el interés de algunos. Sí. ¿No? Así, por ejemplo, ahora le están dando cauce también a la eutanasia, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque los viejos cada vez tienen mayor posibilidad de vivir por la medicación, pero al mismo tiempo viven de forma tan achacosa que le da al sistema social, le causa muchos problemas, ¿no? Entonces hay que matar a los viejos, ¿no? Tenemos que deshacernos de ellos porque dan mucho gasto. O sea, miren hasta dónde se puede llegar con esta idea, ¿no? Claramente eso lo venimos viendo ya desde ese tiempo, cómo se ataca la vida desde los dos extremos, desde los niños en el vientre materno y ahora con esto de la eutanasia. Sí, y uno pregunta, ¿cuál es la crítica fundamental al relativismo O mejor, para formularlo con lo que más puede interesarnos. ¿Es verdad que no hay verdad? ¿Que todo es relativo? Y yo no lo estoy formulando mal, puesto que no hace falta preguntarnos si hay verdad objetiva, puesto que verdad y verdad objetiva son conceptos realmente equivalentes. La verdad es definida como la adecuación de nuestra mente a la cosa. Como decíamos los otros días, yo tengo acá una mesa y esta objetivamente la cosa, la mesa, me determina de tal forma que yo no puedo decir que es una piedra, es una mesa, sí, ¿no? Es una verdad objetiva, no depende de mi opinión. Como voy a decir, para mí es una piedra, para mí es una nube de algodón. No, es una mesa. Por tanto, o hay una verdad objetiva adecuada con la realidad y por tanto válida para todos los seres inteligentes, o simplemente no hay verdad, sino opinión, que son apreciaciones diversas sobre la cosa. La pregunta sería entonces, ¿hay pues una verdad objetiva? Si hemos dicho que la crítica más esencial que se puede formular al relativismo, además de otras de carácter extrínseco, como sería la demostración de la existencia de una verdad absoluta, de evidencias universales, está en que todo relativismo implica una contradicción intrínseca. Esto es interesantísimo, porque se dice que el relativismo es absoluto.
Lo cual me están diciendo que esa es la única verdad. Sí. Todo es relativo. Entonces, por lo que llaman en filosofía una petición de principio, se contradice en su origen, ¿no? Está diciendo que no hay verdad absoluta, pero cuando habla de relativismo dice que es lo único que existe. ¿Me explico? Sí. Entonces, por eso es importante pensar esto, ¿no? Si por un cierto factor condicionante se admite como verdad que toda verdad es relativa, puesto otro factor distinto, habrá que admitir como verdadero que toda verdad es absoluta, lo que es una contradicción con la tesis fundamental del relativismo. Aparte de esta inconsistencia general del relativismo, la crítica del relativismo sería parecida al del escepticismo o el subjetivismo, ¿no? ¿Comprende? Más aún, la existencia de la verdad como algo objetivo y universal, invariable y superior a cualquier opinión humana, es una certeza de sentido común, tan de sentido común que basándonos en que hay verdades objetivas, nos casamos, sembramos, nos subimos a un barco o a un avión, compramos y vendemos, nos dejamos matar defendiendo la patria o las personas que amamos, porque no nos caben dudas que hay una verdad objetiva, que repetimos refranes o modo de verdades objetivas cultivadas, por ejemplo, por la filosofía popular. Por ejemplo, decimos también como verdades que no se pueden discutir, ¿no? A veces decimos, quien adelante no mira, atrás se queda, ¿no? O el que con lo ajeno se viste, en la calle lo desvisten, ¿no? O sea, está dicho y dicen, es así, esa es una verdad, decimos, Sí. no es una opinión. Las apariencias engañan, también decimos. Dios le da pan al que no tiene dientes. Las apariencias engañan. Una cosa es cacarear y otra poner huevos. Así, ¿no? Hay muchas de estas. ¿No supone esto que creemos en el valor objetivo de las cosas y de las verdades que la expresan? ¿Quién se casaría, por ejemplo, si aceptase que una cosa será la fidelidad para mí y otra para mi cónyuge? ¿Quién se embarcaría si no estuviera seguro del principio por el cual un cuerpo sólido puede flotar en distintas condiciones? ¿O quién subiría a un avión basándose solamente en que el piloto opina que su avión es capaz de mantenerse en el aire? Pero no solo tenemos una certeza popular de la existencia y valor objetivo de la verdad, sino también tenemos una certeza científica de la misma. La verdad existe y que no puede ser negada, pues como dice Santo Tomás de Aquino, quien niega la existencia de la verdad afirma implícitamente que la verdad existe, pues si la verdad no existiese, sería verdad que ella no existiría. Y si algo es verdadero, es necesario que exista la verdad. Parece un trabalenguas, pero es un silogismo perfecto. Nuestra inteligencia es capaz de razonar así y de alcanzar el ser de las cosas, la realidad misma. Conocemos el ser de las cosas como nos enseña una sana filosofía y como reconocemos en la práctica, a pesar de que profesemos la más terca de las filosofías subjetivistas, pues el más craso negador de que podemos conocer la verdad absoluta de las cosas es capaz de mover cielo y tierra
para que le paguen su sueldo, ¿no? Porque dice, si yo trabajo, me tienen que pagar. Así es. Y si el dueño donde vas a trabajar dice, a mí me parece que no tenés que cobrar, ¿qué hago? No, pero es lógico que si yo trabajo me pagues. Claro. No, pero a mí me parece que no. Es mi opinión. Y va a decir el opinólogo, bueno, pero la verdad no es esa. ¿Comprende? Entonces, ¿cómo sabe que el sueldo es suyo? Por eso, si el patrón opina que no tiene que pagar, no lo va a pagar. Y cuidado con lo que le toquen su esposa, por ejemplo, o sus bienes. Y en esto no valen opiniones, ni el que cada uno tenga su verdad, porque también el ladrón dice tener su verdad. Y esta es que le gusta más mi auto que el suyo, y por eso decide apropiarse de mi auto. ¿Qué le responderé yo, miserable relativista, si me hace eso? Señor, le diría, si usted lo ve así, aquí tiene la llave. Disculpe si pensé mal de usted. Claro. ¿No le va a decir eso? Un relativista entonces puede enseñar el relativismo durante toda su vida con plena convicción de que sería contrario al relativismo. Pero si llegase a ir a un restaurante, por ejemplo, relativista, sí, y pidiendo liebre le trajeran gato, porque el dueño del restaurante, desde su punto de vista, sostiene que el gato es igual que la liebre, no solo puede ver derrumbarse su sistema en pocos segundos, sino pasar el resto relativo de su vida en prisión por intento de homicidio a un propietario del restaurante que le dio gato por liebre. Todo relativista es necesariamente inconsecuente en la vida real. Por eso, bueno, es muy difícil a veces hacerle entender, no el demostrar el error, sino conseguir que lo acepte. Sí. Porque el relativismo es una forma de necedad, y la necedad suele ser no solo un pecado, sino el castigo en el que caen los que no tienen amor por la verdad. Se los puede, sin embargo, escarmentar del único modo que pueden entender, pidiéndole que nos devuelvan nuestro dinero, pues para decirme que lo que me enseña solo tiene valor para él y que es muy probable que yo tenga otra opinión, la cual él no piensa compartir y tampoco refutar, bueno, mejor que me devuelva mi dinero y me voy a casa. Pues eso lo puede entender él solo. Un profesor que te enseña relativismo, con otras palabras, ¿no? Donde él te dice, esta es mi opinión, vos podés tener otra, entonces ¿para qué me estás enseñando? ¿Cómo se califica eso? ¿Cómo después? califico eso? Y encima le tengo que pagar. Entonces yo le digo, yo no te pago nada, porque a mí me parece que no te tengo que pagar. ¿Comprendes? Sí. O sea que el relativismo es una doctrina que hace agua por todos lados, ¿no? Podríamos ponerle como un sinónimo de desorden. Sí, es un desorden tremendo, ¿no? Es como esa barca que tiene agujeritos, ¿no? Por todos lados, ¿no? Enseguida se va a llenar de agua. Sería como sacar un préstamo para pagar un préstamo para pagar un préstamo. Sí, siempre también, tapando, ¿no? Agujeritos por todos lados. Saludando al contador que nos está escuchando ya de camino a casa. Le podemos preguntar al contador. Bueno, hasta acá entonces, Maxi, lo que sería el relativismo político, ¿no? Sí. Pensar que estas cosas nos gobiernan hoy en día. Nos gobiernan hoy. Disfrazadas muchas veces y hasta defendidas inconscientemente por nosotros mismos. Sí, y después votadas por nosotros mismos, ¿no? A veces nos damos cuenta de esto.
por ejemplo, que la dádiva la hacemos caer dentro del relativismo. ¿Por qué? Porque nos lleva a la ruina. Pero lo mismo, ¿quién lo va a convencer? Claro. Es claro que es lindo recibir la plata de arriba. Así yo opino, yo creo que así recupero algo de todo lo que el gobierno me roba. Claro. Pero no me doy cuenta de que estoy siendo cómplice de ese mismo gobierno. También estoy cayendo en la injusticia, ¿no? Por eso las sociedades que manejan esta terminología, que no aceptan la verdad de las cosas, por ejemplo, una verdad básica en economía, como teníamos acá el contador, seguro que él me va a decir, es verdad, yo no puedo gastar más de lo que yo gano, ¿no? No puedo gastar más, porque me voy a fundir y voy a entrar en eso que decías, sacar un préstamo, pagar el préstamo, después otro préstamo para pagar el préstamo del préstamo. Y ahí es la dura realidad donde ya vemos que el relativismo no nos llevaría a ningún lado. No nos lleva a ningún lado. Más que a tener una deuda grande. Y dentro de nuestra fe católica la deuda la pasamos a tener directamente con Dios, si nos dejamos llevar por el relativismo. Así es, así es. Así que bueno, invitamos a todos los que nos están escuchando que puedan comunicarse con nosotros al 3865 39 34 54. 3865 39 34 54. Pueden hacernos llegar su mensaje también a través de las diferentes redes sociales que Radio Morenita del Valle tiene para con todos ustedes. Hoy no estamos transmitiendo por YouTube por un problemita técnico, pero mañana ya el programa de esta noche va a estar subido para que ustedes lo puedan compartir. Seguramente la semana que viene ya vamos a preparar las cosas. Capaz que nos ven con imagen, alguno nos vuelve a conocer y ve cómo hacemos el programa desde aquí. Padre, hacemos un cortecito Sí, para no. compartir con ustedes un poquito de música y ya continuamos con Asalto a la Verdad aquí en Radio Morenita del Valle en el 104.5.
cuida, tierno y paciente, nace el día, un futuro nuevo, cielos nuevos y una tierra nueva. Caen muros gracias al Espíritu. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Seno eterno, infinita guerra, ven camino, yo confío en ti. Una esperanza tienes por delante, paso firme, Dios sale a tu encuentro. Amigo que se ha hecho hombre para todos, Él es el camino. Llama viva para mi esperanza, que este canto llegue hasta ti. Sueno eterno. En este año en el que nuestra iglesia está en pleno año jubilar, no podemos no escuchar este tema que muchos ya se lo aprendieron, porque tiene una letra justamente que resalta la esperanza, como es el lema de este año, y la esperanza que acá viene arraigada a la verdad, como es el tema principal y es el motivo por el cual realizamos este programa que se llama Asalto a la Verdad, aquí en Radio Morenita del Valle. Bien, ya culminado el tema, padre, que quedó pendiente de la semana pasada, hoy ya nos adentramos en el nuevo tema. Bueno, hay algunas verdades que, digamos que son robadas, que nos robaron algunas verdades. Sí. Por ejemplo, una de las verdades que siempre está en el tapete, digamos como si fuera un obstáculo para el hombre o para la sociedad, es la verdad sobre Dios. Sí. ¿Dios existe o no existe? Algunos dicen, vos opinás que sí y yo opino que no. Para mí no existe, dice. Para mí no, para vos sí. Entonces, con esa forma relativista de hablar, entonces nadie puede hablar, ¿no? Porque cada uno nos atomizamos en la sociedad y no hay un tema común y no hay una verdad que pueda determinar al conjunto. Sí. Porque si Dios no existe, entonces todo está permitido, decía alguien, Sí. ¿no? Entonces Dios, cuando hablamos de Dios, entonces es una verdad sobre que es necesario quitarla del medio. De hecho, por ejemplo, todo lo que es Europa, cuando hicieron la Comunidad Económica Europea, ellos en la Constitución de la Comunidad Económica Europea quitaron el nombre de Jesucristo, ¿no? Cuando en realidad todas las ciudades europeas han sido edificadas en torno a los monasterios. Sí. Porque en la época en que no existían las ciudades tan populosas como hoy, existían sí hombres que decidían ir y apartarse a lugares desiertos y poner un monasterio y dedicar su vida a la oración, Sí. al trato con Dios. Pero esos monasterios eran atacados muchas veces. Entonces eran monasterios que tenían las murallas, eran amurallados. Entonces, como toda la población sufría los avances de tropas enemigas que querían atacar los pueblos se empezaron a pegar al monasterio. Al monasterio, sí. Como, digamos, a la sombra del monasterio, ¿no? A la sombra de un dichoso hace sombra un condenado, dice, ¿no? También. Y entonces se fueron pegando alrededor de los monasterios y así nacieron las ciudades. Sí. Por eso vos vas a Europa y ves, por ejemplo, el monasterio de Santa Teresa dentro de Ávila, ¿no? Que ya es toda la ciudad amurallada, pero el monasterio está dentro. Porque se hizo toda la ciudad y después tuvieron que hacer otra muralla. Para contener a toda la para población. poder contener a toda la población, porque
antes los monjes los dejaban entrar adentro, ¿no? Y ahí, como se autoabastecían, podían vivir, ¿no? Por lo menos un tiempo, sí, hasta que pasaban los ataques. Entonces, ahí se quita el nombre de Dios porque Dios es un aparente oponente de la libertad del hombre. No me deja hacer lo que yo quiero hacer. Sí. ¿¿Qué quiero hacer yo? Y me antojo. Todos queremos hacer nuestros antojos. Lo que a nosotros nos parece. Nos gusta a lo que nos gusta, y cuando vos le prohíbes a un niño que no vea el celular, a mí me gusta. Y con ese criterio es capaz de negar a la madre o de pegarle, ¿no? O no te quiero. ¿No? Uy, hay videos escalofriantes. Sí, escalofriantes al respecto, ¿no? Entonces, el hombre se opone a la idea de Dios porque Dios parece ser un oponente de la libertad del hombre, no un garante. Y en realidad Dios es garante de que mi apetito insaciable termine destruyéndolo todo, ¿no? Entonces, hay una verdad que quiere ser atrapada, ¿no? Robada en la sociedad, que es la existencia de un Dios personal. Sí. Bueno, este tema vamos a comenzar ahora, pero por supuesto va a ser después apasionante, como lo fue para mí cuando, estando en el seminario, vino el profesor de filosofía, no era de religión, y habló de que se puede probar la existencia de Dios por la sola razón. Y claro, por supuesto, nos voló la cabeza, que no hacía falta que yo tenga fe para decir que Dios existe. Sí. Porque hasta ese momento yo decía, yo creo porque bueno, es mi fe. Sí. Yo creo que Dios existe. Entonces este profesor dice, no, yo te puedo probar que Dios existe por la sola razón, Sí. sin necesidad de la fe. Y ahí nos dio lo que vamos a ir viendo aquí en otros programas, cómo probamos la existencia de Dios sin la fe. Esto no significa que yo deje de lado mi condición de cristiano o de sacerdote, Claro. ¿no? Como algunos podrán decir, padre, ¿por qué no nos dice, habla de la fe, lo que dice la Biblia? Claro. Bueno, ya eso ya lo sabemos los cristianos. Sí, sí. Yo lo creo, yo creo. Eso no me lo va a quitar nadie. Pero yo no puedo convencer a nadie con mi fe. Creer porque yo creo. No, vos creés, yo no, te dicen. Sí. ¿No? Entonces, probame que Dios existe, mostrame que Dios existe. Te dice una persona atea. ¿Cómo sabes que Dios existe? ¿Qué le digo yo? No, es que a mí me han enseñado eso cuando era chico. Claro. No, él quiere una prueba. Pues entonces le vamos a dar pruebas. Eso es lo que queremos hacer acá. Uh-huh. Entonces, hay el tema que vamos a entrar hoy es esta verdad robada sobre Dios, la negación de la existencia de un Dios personal. La pregunta entonces, para comenzar, sería, ¿existe Dios? ¿Su existencia es una cuestión religiosa o científica? ¿Puede uno ser un profesional y creer en Dios? Para muchos, el contacto con el mundo científico, o falsamente científico, ¿se entiende?, es la puerta por la que entran al mundo del ateísmo, o al menos del agnosticismo. Yo he escuchado varias veces la frase, yo me declaro agnóstico. Y en boca de personas famosas, no cualquiera, probablemente ignoran que tal afirmación equivale a declararse manco o ciego o impotente en el plano intelectual. El conocimiento de Dios es ciertamente una cuestión religiosa,
si se entiende por cuestión religiosa, un problema de fe, pero también es una cuestión científica, pues la filosofía es una ciencia y nuestra inteligencia, filosofando, llega a esta gran verdad. Sí. Dios existe, debe existir. Bueno, para que entendamos los alcances de este tema, dejemos sentado lo que enseña la Iglesia sobre Dios en primer lugar, ¿no? Muy bien. La enseñanza sobre Dios que nos da la Iglesia es una enseñanza teológica, es decir, está compuesta por verdades sobre Dios que la Iglesia sostiene como reveladas por Dios, ya sea porque están contenidas en la Sagrada Escritura o bien reveladas en la tradición y han sido definidas como tales por el magisterio de la Iglesia. Y contiene también verdades a las que nuestra inteligencia puede acceder a partir de sus fuerzas naturales. Conocemos de Dios no solamente su existencia, sino también sus atributos o cualidades, su esencia íntima. Por ejemplo, decimos, es un solo Dios en tres personas distintas, es decir, Dios es Trinidad o Trino. Conocemos, por ejemplo, su plan de salvación sobre los hombres, que está revelado en la Sagrada Escritura, particularmente en el Nuevo Testamento. Y científicamente, algunas de estas verdades no son alcanzables, pues sobrepasan la capacidad de nuestro intelecto. Estas verdades superiores a nuestras potencias naturales son denominadas misterios intrínsecamente sobrenaturales, y como tales sólo pueden ser conocidos por Dios y por aquel a quien Dios quiera manifestarlos, revelarlos o desvelarlos. ¿Por qué yo sé todo esto? Porque Dios vino al mundo y me reveló esto. Sí. Me dijo cómo es Dios, me dijo que es uno y trino, todo eso. Tal es el caso, como digo, del misterio de la Santísima Trinidad, por ejemplo, el pecado original, la encarnación de Dios, Jesucristo, su obra salvadora. La ciencia no las puede alcanzar por su propio método, porque éste parte de las cosas naturales y se eleva el conocimiento de las causas por métodos naturales y con la fuerza que le da la sola razón natural. Pero, estrictamente hablando, la ciencia tampoco puede refutarlas a estas verdades, ni contradecirlas, puesto que precisamente por definición escapan a su campo. Un ciego no puede, por ejemplo, ver los colores, ¿no? Pero tampoco puede decir que no hay colores. Claro. Ni que lo que yo veo blanco es verde, puesto que no tiene capacidad para captarlo, porque es ciego. Escapa a su facultad. Un sordo no puede oír los sonidos, pero tampoco puede decir que una orquesta está desafinada, pues el mundo de los sonidos es totalmente desconocido para él. La ciencia, por tanto, deja de ser ciencia si se mete en un campo que no le es suyo. De este modo, un científico no tiene autoridad para hablar de lo que no es su competencia.
el ser matemático o biólogo no lo autoriza a hablar de lo que su ciencia matemática o biológica no le enseña, ni de aquello por lo que no puede captar, no puede estar capacitado. Al igual que un astrónomo sordo no puede opinar sobre sinfonías por más que sea el mejor de los astrónomos. Creo que esto debe quedar claro para poder deslindar competencias, pues muchos de los problemas planteados contra la fe son empuñados por personas que no tienen fe, y lo que es realmente grave, a partir de disciplinas que nada tienen que ver con la fe, es decir, con el plano del misterio sobrenatural. De todos modos, nosotros no hablaremos propiamente aquí de ese mundo intrínsecamente sobrenatural, sino vamos a hablar del orden natural y de aquello que está a nuestro alcance en intelectual. Vamos a bajar. Sí. Yo, por ser cristiano y católico, yo puedo hablar de la fe y de cómo es Dios si quiero. Y voy a hablar de lo que me compete, de teología. Pero vamos a dejar eso por ahora. Y vamos a entrar en el plano natural. Vamos a usar la razón que tengo yo, que soy un hombre de fe, tengo una facultad que es el raciocinio, como lo tenés vos, ¿no? Y puedo razonar sobre esto, Sí. como lo hace cualquier científico. El problema de la existencia de Dios es una verdad natural, pero al mismo tiempo es metafísica o filosófica. Va más allá de lo natural, pero es una verdad natural. Sí. ¿Comprende? Por tanto, sigue habiendo una indebida invasión de terrenos cuando las objeciones contra una verdad filosófica proviene no ya de la filosofía, sino de una ciencia puramente experimental, o sea que no llega al plano filosófico. También eso hay que distinguir. Un médico puede hablar con autoridad de las enfermedades y objetar tal o cual tratamiento terapéutico, pero no puede, en cuanto médico, discutir sobre la esencia de las cosas. Pues la medicina lo deja ciego, sordo y mudo para ese mundo. Lo mismo se diga del matemático, del astrónomo, del biólogo, de los demás científicos. Para abordar estos temas tendrán que ser filósofos. Lamentablemente la mayoría de las oposiciones a verdades estrictamente filosóficas provienen de campos infra o extra filosóficos. Y lo peor es que le damos cabida. Sí. Yo tengo que distinguir, vamos a hablar de Dios. Pero un científico no puede él acceder al campo filosófico a no ser que sea también filósofo. No es su campo. Yo puedo hablar del tema que me dice él, de enfermedades, pero por ejemplo a un médico yo no le puedo discutir cuál es el tratamiento, porque él tiene la ciencia y yo puedo hablar con él, pero carezco de toda la ciencia. ¿Comprendes? Sí. Bueno, lo mismo él, no puede saltar de campos. El problema de Dios ha escrito un filósofo del siglo pasado que se llamaba Cornelio Fabro, que era uno de los filósofos más eminentes. Es el interrogante primero y último del hombre porque busca el primer principio,
sea del ser como del no ser. Por eso se puede decir por su centralidad, que es el problema de Dios, el problema esencial del hombre, y por su universalidad es el gran problema del hombre común. El problema de Dios, de si existe o no, es el más universal de todos los problemas, al punto tal que todo hombre se lo plantea, ya de viejo en su juventud, sea poeta, soldado, artesano, campesino o filósofo, sea hombre ocupado en muchas cosas, en fin, hasta por pereza, el hombre se pregunta si Dios existe o no. Incluso los que se dedican a la filosofía, solo con mucho esfuerzo, llegan a estas alturas del conocimiento de Dios, en particular cuando las pasiones los enceguecen. De aquí la gran misericordia de Dios al facilitarnos su conocimiento por medio de la propia revelación. Pero a pesar de todas las dificultades, esta es la aventura más emocionante en la que podemos embarcarnos, y eso es lo que estamos dispuestos a entrar ahora. Sí. Vamos a entrar ya desde el próximo programa en las vías del conocimiento de Dios, ¿no? De probar que Dios existe solamente por la sola razón, ¿no? Sin la ayuda de la fe. Sí. La verdad que nos va a dejar picando este tema, padre, porque es muy interesante y que va a ser muy productivo, porque también para todo el que está escuchándonos, que la mayoría debe ser católico practicante, le va a servir también como herramienta para evangelizar desde, llamémoslo, desde la razón, el sentido común, para tratar de transmitir la existencia de Dios a través de los 5 formas, creo que dijo padre, que vamos a compartir la semana que viene. Las 5 vías de la existencia. 5 vías de la existencia. ¿Estará inspirada en Santo Tomás de Aquino? ¿Puede ser? Sí, por supuesto. Es él el que plantea esto. Sí. ¿No? Le digo porque vi un video hace un tiempo atrás, yo desconocía, no las voy a mencionar para no spoilear, como se dice. Justamente en un video vi, me llamó la atención, dije, tiene razón. Lo puse en práctica, no vamos a dar mucho el contexto, pero lo puse en práctica con una persona y la persona se quedó callada y asentó con la cabeza. Creo que el silencio a veces dice mucho más que 1000 palabras. Claro. Se llevó un argumento en el bolsillo que lo llevó a repensarlo. Así claro. que bueno. Sí, creo que una de las actitudes más apropiadas que deberíamos tener para entrar en esto, así la ciencia no acepte que la humildad es una gran virtud, sabemos que sin humildad tampoco podemos acceder mucho al conocimiento, ¿no? De hecho, hay muchos profesionales que son muy buenos, pero al ser soberbio echa a perder todo lo que sabe, ¿no? Sí. Entonces, un profesional humilde puede acceder con mucha facilidad a un mejor nivel de conocimiento, ¿no? Vamos a escuchar un tema musical y con esto vamos cerrando. Muy bien, padre. Ya le damos aire. Los de Salta. Los de Salta. Pequeña, precioso. Y la luna se va donde nadie ha llegado ni puede llegar, donde juegan contigo los versos en flor. Tengo un nido de plumas y un canto de amor. Tú que tienes los ojos mojados de luz y empapadas las manos de tanta inquietud. Con las alas de tu fantasía me has vuelto a los días de mi juventud. Pequeña, te digo pequeña, te llamo pequeña con toda mi voz. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña, con
con esta canción. La luna, que sabe la luna, la inmensa fortuna de amar como yo. Mi sueño que tanto te sueña, te espera pequeña de mi corazón. Caminar por tus calles es todo lo que quiero. Andar de serenata con la luz del lucero. Sentir la brisa. Bueno, ustedes como audiencia se tienen que sentir contentos y dichosos, porque ¿qué sacerdote les da regalo una canción así de su repertorio, no? Qué lindo es compartir también esta parte en el final. Deberíamos hacerlo así, siempre al final usted nos regala una canción y con eso nos despedimos, ya como para armonizar y preparar el descanso ya en esta noche de día jueves, aquí en Radio Morenita del Valle, o en la tarde-noche, si nos están, en la siesta, si nos están escuchando en la reiteración de los días lunes a las 4 de la tarde. Son tantos programas, padre, que ya se me empezó a cruzar los canales. A la tarde-noche, los días lunes, quien nos está escuchando, a las 7 de la tarde llega mi esposa con Madre del Buen Consejo. De paso tiramos el chivito, como se dice. Muy bien, si no te tiran la oreja. Si no me van a correr de la casa. Bueno, saludo a Dira, es la locutora más chica que tenemos, ¿no? Así es, la más chiquitita del grupo. Del grupo, sí. Bueno, muchas gracias. Los dejamos acá, que vayan meditando en esto y ojalá que crezca el deseo de entrar en este mundo. Tengan confianza, procuraremos hacerlo lo más simple posible. Así es, yo ya leí algo, les voy a decir que la semana que viene el programa les va a gustar muchísimo. Creo que va a ser uno de los programas favoritos de varios. Sí, te comentaba hace un momento que cuando estaba en el seminario, me dijeron esto y yo no podía creer, pero cuando empezaron a desarrollar el tema directamente de Santo Tomás de Aquino, muchos de nosotros llorábamos, porque es como que era evidente, Dios era evidente, ¿no? Sí. Ya no cabían dudas, ¿no? Sí, creíamos en la existencia de Dios, pero han visto cómo es a veces la fe, que cuando entra en una crisis empezamos a decir, no, Dios no existe porque no me escucha, ¿no? Pero cuando me dijeron esto, varios llorábamos porque decíamos, ahora tengo el argumento, ¿no? Pero no de fe, de razón de que Dios existe y no puede no existir. Porque hay una particularidad, con esto se demuestra la existencia de Dios sin siquiera mencionarlo. También. Eso es algo que, por lo que leí, son las conclusiones que estoy llegando. Así que, bueno, no les quitamos más tiempo a ustedes. Les agradecemos por la compañía, la grata compañía que nos hacen. Mañana viernes a la mañana, María Brígida de Ortiz lo va a esperar con ámbito matinal. A la tarde tienen El Corazón que Late por Ti, la reiteración por si se perdieron el programa del día domingo. A las 7 de la tarde, el rezo del Vía Crucis. A las 20:30, la Santa Misa. Y a las 9:30 de la noche se abre la puerta con la conducción de Mauro Fernández en vivo desde Graneros. Mi nombre es Maxi Rodríguez. Que tengan todos un bendecido descanso para los que nos escuchan el jueves y una bendecida siesta para los que nos escuchan los lunes.